Bienvenidos a este video en el cual te enseñaré cómo hacer este menú desplegable solo utilizando HTML y CSS de forma fácil y rápida. Comenzamos. Bien, comenzamos con el tutorial. Vamos a crear primero nuestro archivo index.html. Eso vamos a guardar aquí. Puedes utilizar Sublime Text o puedes utilizar bloc de notas o el que tú prefieras. Vamos a crear una nueva carpeta en la que vamos a guardar nuestros archivos. Vamos a ponerle menú desplegable. Y aquí adentro vamos a guardar nuestro index.html. Y guardamos. Ok. Ahora vamos a comenzar a hacer nuestro código. Como en todo archivo HTML, vamos a poner el doctype. Ahora sí, ya completo, ya lo tenemos. Todo el doctype. Ok. Ahora sí, vamos a empezar por el head. Vamos a llamar a nuestros estilos CSS que aún no creamos, pero ya vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner el siguiente código que es link rel style sheet y aquí ponemos nuestro enlace a la hoja de estilos que se llamará styles.css. ok, este es el archivo que vamos a crear más adelante. Ahora nada más vamos a poner un título. Como título le pondremos menú desplegable vertical. Ok, ya tenemos nuestro título, ya tenemos el llamado a nuestras hojas de estilo y vamos a comenzar a codificar nuestro menú. Empezamos con una etiqueta nav y con una clase para esta etiqueta nav va a llamarse menú. Ok, después vamos a agregar una etiqueta UL para hacer esta lista de nuestros elementos del menú. Después ponemos LI para cada elemento del menú. Vamos aquí a copiar y pegar varios. Y vamos a ponerles el contenido a estos LIs. Primero va a ser una etiqueta A para poner el enlace. Y dentro de esa etiqueta ya pondremos el texto de cada uno de nuestras opciones del menú. Ok, cerramos. Aquí por el momento nada más le ponemos este símbolo dentro del enlace. Y vamos a poner ya vamos a cerrar la etiqueta A y vamos a poner ya el contenido. Ok, el primero sería inicio. Vamos a copiar y pegar esto para no volver a escribir todo. La segunda opción la llamaremos servicios. Después diseño web. Y vamos a poner ahora SEO. A esta UL le vamos a poner en la clase menú. No, perdón, submenú. Ok, y después vamos... Bien, lo que vamos a hacer es... Aquí vamos a agregar otras opciones. Estas dos de diseño web y SEO van a ser los submenús de la opción de servicios, ok. Entonces vamos a modificar aquí un poquito. Ponemos estas dos opciones dentro de el LI de servicios y vamos a poner otro UL dentro, ok, para tener esta lista dentro de este submenú. Y esa sí va a llevar la clase submenú. Se la quitamos a la que habíamos puesto y vamos a ponerlo aquí. Ok. Ahora organizamos aquí los LIs de nuestro submenú. Aquí hay que cerrar la parte de arriba, hay que quitarlo y ponerlo aquí. Ok. Tenemos el apartado principal que es servicios y un submenú que tiene diseño web y SEO. Okay. Esto se va a desplegar después cuando pongamos nuestro código CSS. Ponemos otros apartados más para que vamos a verlo de mejor manera al momento de ya visualizar nuestro menú.
Vamos a poner otra opción que se llame marketing. Y con eso es suficiente. Voy a agregar otro LI aquí por fuera ya del submenú. Que sea... pegarlo. Y vamos a poner... sobre nosotros. Este sería otro apartado. Vamos a copiar todo este LI y vamos a poner uno más. Que se llamará... contacto. Ok, ya tenemos aquí nuestro código del menú, así quedaría el menú. Y guardamos ya nuestro archivo HTML, ya hemos terminado esta parte y ahora vamos a crear nuestros estilos CSS. Bien, vamos a crear nuestro CSS. Comenzamos con el body. Vamos a ponerle un font family Arial. Sans serif. En este caso. Y vamos a quitarle el margen. Lo vamos a poner en 0 y vamos a quitarle también el padding en 0. Ok. Vamos a poner también un background, que en este caso, el background color, vamos a ponerlo en blanco. No es blanco, blanco, de a lo mejor un gris muy tenue. Y vamos a pasar a la siguiente parte, que sería ya en nuestro menú. Vamos a trabajar el menú, el estilo. Vamos a poner lo siguiente, background color. Lo vamos a poner en un gris. 333, esto es un gris Oxford, un gris oscuro. El color de letra sería en blanco. Y pasamos ahora a otro estilo que sería el menú, pero los ULs contenidos en el menú. Vamos a quitarle, vamos a ponerle list style. Lo vamos a poner como none para quitarle esos estilos de lista. Vamos a ponerle un margen en 0. El padding también igual en 0. Ahora vamos a pasar a los LIs, contenidos en el UL. Vamos a ponerle una posición relativa. Y ahora en los enlaces del menú vamos a poner un text decoration. Vamos a quitárselo a los enlaces. Esa línea que aparece normalmente en los enlaces debajo del texto. Vamos a poner un color en blanco igual. Y vamos a poner display en bloque. Agregamos padding. Lo vamos a dejar a 10 píxeles por 15 píxeles el padding. Ahora el menú, los ULs, los LIs, perdón, dentro de los ULs vamos a ponerle un estilo cuando el puntero esté sobre estos elementos. Y le vamos a dar el estilo específicamente a los enlaces, ¿ok? Vamos a poner background color vamos a hacer un gris un poco más clarillo, un poco más claro. Y ponemos, vamos a ver cómo se está viendo, así es como está quedando nuestro menú. Ya está tomando forma. Vemos que cuando estamos en los elementos del submenú se mantiene activo el menú principal, que sería el servicio, ¿no? O la opción principal. Ahora vamos a poner aquí una separación con un comentario en el que vamos a colocar aquí submenú.
con transiciones. Y aquí vamos a poner estas transiciones, vamos a hacer unas animaciones para que se vea de mejor manera. Dentro de estas animaciones también ya vamos a desaparecer los elementos del submenú para que aparezcan cuando pongamos el puntero sobre servicios. En este caso, vamos a ponerle un máximo de ancho, un max height, de alto, perdón, en 0. Después una opacidad en 0 igual. Estos para desaparecer los elementos. Overflow, vamos a poner hidden para ocultarlo. Cuando salga de este contenedor llamado submenú. Y vamos a colocar en transition para darle una animación. Al max height. Vamos a hacer que dure 0.5 segundos esta transición. Que pase del max height en 0 a aparecer y también igual a la opacidad. Vamos a darle también unos 0.5 segundos. Y vamos a colocar background color en 444. Y qué más, vamos a pasarnos ahora a otra clase que sería la del menú. LLI hover. Cuando estemos sobre el LI va a pasar lo siguiente. Ponemos submenú, lo que esté contenido solo en submenú. Vamos a ahora a cambiar el margin, perdón, el mask height. Vamos a cambiarlo ahora de 0 va a pasar a 200 píxeles. Después la opacidad va a pasar de 0 a 1. Y vemos que aquí tenemos estas transiciones, es cuando va a hacer el cambio, por eso pusimos transition. Y ahora vamos al submenú LI. Vamos a ponerle un padding de 10 píxeles por 15 píxeles. Guardamos, vamos a ver cómo ha quedado nuestro menú. Ya desaparecieron y aparecen de forma un poco lenta. Eso hace que visualmente se vea muchísimo mejor que si simplemente aparecieran, ¿no? Y vemos como ya nuestros elementos se ven bastante bien. Pero vamos a agregar también otra opción. En este caso agregamos otro submenú a los enlaces. Ponemos un color 3D en este caso. Vamos a poner un font size un poco más pequeño. Esto para que se distingan como submenús, para que se vean diferente a los elementos principales del menú. Aquí me equivoqué, tiene que ser en minúscula. Recuerda que si pones una mayúscula ya no sería el mismo estilo CSS, entonces es importante distinguir entre minúsculas y mayúsculas cada que hagamos nuestros estilos CSS, ¿ok? Ahora cuando hagamos hover sobre estos enlaces del submenú, el color del texto va a cambiar a blanco y con eso es suficiente. Vamos a ver. Refrescamos, vemos que los elementos son más pequeños de la letra y cuando ponemos el puntero el color de la letra cambia. ¿Okay? Como si brillara, ¿ok? Ahora ya tenemos esto.
Bien, ahora lo que vamos a hacer es agregar en este espacio de aquí un bloque para que se pueda poner ya el contenido y quede nuestro menú pegado al lado izquierdo o derecho. Vamos a hacerlo de las dos formas para que veas cómo funciona. Vamos a agregar este espacio primero en nuestro código HTML, regresamos. Aquí al final del nav vamos a agregar una etiqueta div para el contenido. Aquí está div y aquí va a ir nuestro contenido. Vamos a poner una clase. En esta clase se va a llamar así, content, ¿ok? Como contenedor. Y vamos a poner un título en H1 que se va a llamar bienvenido a mi web. Debajo pondremos un párrafo y vamos a poner aquí va el contenido para identificar cada uno de estos elementos. Y yo creo que ya es todo. Con esto es suficiente. Ahora vamos a pasar a los estilos de esa caja. Vamos a modificar un poquito el CSS que ya habíamos hecho para acomodar el menú a un lado de nuestro contenedor. Nada más es agregarle aquí una pequeña línea. En menú vamos a ponerle una posición fixed. Y agregamos ahora un top 0 para que quede totalmente pegada a la parte superior de nuestra ventana, y right el lado derecho, en este caso vamos a hacerlo pegado al lado derecho el menú, también en 0, y vamos a darle una altura, esto es importante, y le vamos a poner VH. Esto es para que quede totalmente cubierta la ventana con nuestro menú. Damos un ancho de 250 píxeles. Muy bien. Ahora aquí abajo vamos a agregar el overflow, pero en este caso en Y, cuando los elementos en Y salgan del contenedor menú, le vamos a poner auto, ¿ok? Para que se ajuste. Cuando estos elementos salgan, se va a ajustar este contenedor. En body vamos a agregar un display flex, ¿ok? Es importante que al body agreguemos este display flex. Y ahora pasamos aquí debajo, ya tenemos todo. Vamos a agregar ahora los estilos de nuestro contenedor. Se llama content. Y ponemos nada más lo siguiente, que es un flex grow en 1. Un margen del lado derecho que va a ser de 250 píxeles, que es el mismo ancho que le estamos dando a nuestro menú. El padding sería de 20 píxeles para que haya una separación entre estos dos elementos, y guardamos. Ok, ahora vamos a ver cómo quedó y vemos que bien se ve. Ahora lo tenemos del lado derecho y tenemos nuestro contenido del lado izquierdo. Ahora, si quisiéramos que fueran al revés, que estuviera el menú del lado izquierdo y nuestro contenedor del lado derecho, solo tenemos que hacer una pequeña modificación, que sería y en vez de poner right vamos a ponerle left, y vamos al content y vamos a cambiar, en vez de poner margin right vamos a poner margin left. Con eso es suficiente para que pase esto. Cambien de posición, ok, quede del lado izquierdo, que esto es más común verlo en las webs, que el menú esté del lado izquierdo y que el contenido esté del lado derecho. Y ya vemos que todo funciona correctamente. Aquí ya puedes agregar cualquier tipo de elemento y ya tienes tu menú, y puedes agregar también elementos a dicho menú. Bien.
Dentro del menú nada más voy a agregar una sombra para que se vea de mejor manera la separación. Vamos a ponerle un box shadow que sea un -2 píxeles por 0 por 5 píxeles. RGBA va a quedar en un 0 para que se vea oscura esta sombra. Nada más es agregar una sombra del costado del menú para que se vea algo tridimensional, ¿no? Más llamativo. Dejamos así en 0.2 y vemos, ok, no, sería del otro lado. Lo estoy poniendo como si fuera del lado como lo teníamos originalmente. Vamos a quitarle el menos, vamos a dejarlo en 2. Nada más es hacer este cambio. Y ya con eso es suficiente para que nuestra sombra aparezca del lado correcto. Vamos a guardar y vamos a ver cómo ya se ve nuestra sombra. Aunque se ve un poco tenue, vamos a hacerla más visible. Solo vamos a hacer un cambio. Regresamos y vemos aquí, en vez de 2 píxeles, vamos a agregarlo a 3 píxeles. Vamos a ver cómo se ve ya con 3 píxeles. No vemos un gran cambio, vamos a agregar aún más. Aquí, en vez de poner 0.2, vamos a agregar 0.5. Okay, vamos a ver el cambio y ahora sí, ya se ve muchísimo mejor nuestra sombra. Y ya los elementos se separan de una manera más atractiva. Ya funciona nuestro menú desplegable. Y bueno, al parecer ya tenemos todo completo. Bien, pues esto es todo por este video. Espero que te haya sido de utilidad. Y si es así, por favor suscríbete. Dale a la campanita que estaremos subiendo más contenido. Y también dale like a este video si te sirvió. Por el momento es todo. Gracias. Hasta la próxima.